Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta que es nuestra 10ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia, que forma parte de la jornada de divulgación científica UAM-SOMEDICIT, que hemos estado trabajando desde el año pasado en colaboración, por supuesto, con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es la SOMEDICIT, la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Rectoría General de la UAM, y también con el apoyo del proyecto de divulgación de la ciencia de la Unidad Xochimilco. Hoy estamos en nuestra 10ª sesión de estos miércoles de divulgación de la ciencia y el día de hoy tenemos el tema evaluación del impacto de la divulgación de la ciencia. Como cada miércoles tenemos a ponentes con bastante experiencia en temas de divulgación y de comunicación de la ciencia, tanto de la UAM como de la SOMEDICIT. Entonces me voy a permitir presentarles a los ponentes que nos acompañarán el día de hoy. Comenzamos con Paloma Zubieta López. Ella es licenciada en Biología Experimental por la UAM Iztapalapa. Fue becaria del Museo de Ciencias Universum y trabajó como profesora durante más de 15 años. En el ILCE formó parte del equipo académico responsable del diseño, implementación y desarrollo de materiales para el nuevo modelo pedagógico de telesecundaria, y además ejerció como editora de la serie de libros del área de ciencias. Está a cargo de un programa de servicio social sobre divulgación de matemáticas en la Facultad de Ciencias y realiza investigación en comunicación de la ciencia y evaluación. Ha impartido diversos cursos y talleres sobre divulgación y evaluación de proyectos de comunicación de la ciencia en México, Costa Rica e Inglaterra. Desde 2010 trabaja en el Instituto de Matemáticas de la UNAM como comunicadora de la ciencia, donde además desarrolla el proyecto Festival Matemático. Bienvenida, Paloma Zubieta. De parte de la UAM tenemos al doctor Alejandro Azaola Espinosa, quien es químico, farmacéutico, biólogo y maestro en biotecnología por la UNAM, y además es doctor en ciencias biológicas por la UAM. Realizó una estancia postdoctoral en el grupo del doctor Denis Roy en el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos del Ministerio de Agricultura en Quebec, Canadá. Es autor de 60 artículos de investigación publicados en revistas. Ha impartido decenas de conferencias magistrales, tanto nacionales como internacionales, y ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura. Dirige también 2 cátedras CONACYT, 2 proyectos postdoctorales, 7 proyectos de doctorado y 15 de maestría. Sus proyectos de investigación son sobre bacterias probióticas, microbiota intestinal humana, animal y de suelos. Y actualmente es profesor investigador de la UAM en su unidad Xochimilco. Bienvenido, doctora Saola. Y finalmente presentamos a Carmen Sánchez Mora, quien es bióloga por la UNAM, maestra en Ecología y Biología Humana por la Universidad de Stanford y doctora en Enseñanza de la Biología por la UNAM. Ha sido asesora de museos nacionales y extranjeros, particularmente en el aspecto educativo. Es pionera en la metodología de trabajo de la educación no formal y de la investigación educativa en México en educación informal. Es autora y coautora de 7 libros de texto, 7 de divulgación de la ciencia y numerosos artículos de divulgación e investigación educativa. Es autora de una obra de teatro para niños y de varios libros sobre ciencia para niños, para docentes de educación preescolar y para jóvenes. Ha impartido numerosos cursos de capacitación para guías de museos y más de 300 conferencias de divulgación. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Unidad de Formación en Divulgación de las Ciencias de la UNAM. Bienvenida, doctora Carmen. Y bueno, les explico de manera muy rápida la dinámica que tendremos, que es la misma que hemos tenido en las sesiones anteriores. Como les había comentado, cada ponente tendrá 10 minutos libres para su exposición de ideas en torno al tema de la sesión de hoy. Posteriormente, habrá un espacio para preguntas del público. Aprovecho ahorita para invitar a las personas que ya nos acompañan para irnos dejando sus preguntas o comentarios en el chat que va a estar habilitado durante toda la sesión y sus preguntas dirigidas a los ponentes. Y posteriormente, cada ponente tendrá 5 minutos adicionales para sus consideraciones finales. Les quiero comentar que en aras de llevar bien el tiempo de la sesión, vamos a irlo cronometrando y va a aparecer un temporizador en la pantalla, una pantalla azul, cuando falte 1 minuto para concluir. En caso de que ustedes estén proyectando, estén compartiendo alguna presentación, pues es posible que entonces se les interrumpa la presentación con el temporizador.
Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Entonces, vamos a comenzar con el mismo orden en que presenté a los ponentes. Así que, bióloga Paloma Zubieta, tienes sus 10 minutos. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente de la evaluación de impacto en particular. En esta charla decidí dividirla en dos partes muy generales. La primera, que es una parte teórica, que habla de qué es la evaluación de impacto y por qué realizarla. Y la segunda parte es una parte más práctica de algunos datos o ejemplos sobre evaluación de impacto. Entonces, bueno, de entrada es importante decir que la mayoría de las personas en México tienen ideas como incorrectas acerca de la evaluación y que en muchos casos estas ideas provienen un poco del sistema educativo. Entonces, muchas personas consideran que, por ejemplo, un examen es una evaluación y no se dan cuenta de que en realidad la evaluación como tal está definida como un proceso. Esto es un proceso y se tiene que ver desde qué pasaba antes y qué pasó después. Entonces, en esos términos, en general, pues un examen como tal sería parte de un proceso de evaluación a lo largo de un curso, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, la evaluación en particular se tiene que enfocar pensando en cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados. O sea, de alguna manera ver cómo esto cambió. Y finalmente, esto que creo que es algo muy básico, pero en México en general lo olvidamos, es que los objetivos deberían de ser en todos los casos para poder realizar una buena evaluación, específicos, lo más específicos posibles, medibles, alcanzables, realistas y orientados. Esto es lo que el acrónimo en inglés SMART nos recuerda, ¿no? En general, la evaluación de impacto tiene varias características. Una de ellas es que debe de ser sistemática. Esa es, yo creo, una de las más importantes. Debería de ser replicable. Existe, por supuesto, depende del tipo de instrumentos que utilicemos. Pueden ser cuantitativos, cualitativos. Explica o un poco nos dice cómo una actividad es efectiva o no es efectiva y resalta diferentes aspectos que nos pueden interesar. ¿Por qué evaluar? Existen muchísimas razones, pero en términos generales, para determinar qué tanto logramos o no los objetivos, para comprender, en el caso de la divulgación, por ejemplo, al público en cuanto a muchas de sus características, para poder predecir qué va a suceder con las audiencias después de utilizar cierto producto de evaluación y en general, pues para mejorar y ser eficaces en nuestra labor. El impacto es el resultado en cuestiones de divulgación de una actividad o una intervención, ya sea intencional o no, en un individuo o en un grupo de individuos. Y los impactos, ¿sí? Pueden ser positivos, negativos o no existir, ¿no? Entonces, en general, hay una gran variedad de tipos de impacto. Pueden ser aprendizajes, pueden ser cambios en las actitudes que se infieren, pueden referirse a que las personas muestren una mayor curiosidad o interés en un tema determinado, que tengan mejores habilidades o más confianza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es como el esquema general de la evaluación de impacto. De la evaluación de impacto, perdón. En la práctica existen diferentes herramientas para la evaluación, ya sea
cuantitativa o cualitativa. Aquí he puesto de la cualitativa porque en general las personas del área de ciencias estamos acostumbrados a los métodos cuantitativos, que son numéricos, pero en el caso de los cualitativos solemos un poco cojear de este asunto. Entonces, bueno, aquí he puesto una lista de algunas herramientas que existen y entonces la evaluación cualitativa se refiere a datos que no son numéricos y podrían ser palabras, podrían ser dibujos, podrían ser resultados a partir de una entrevista, un video, en fin, emociones, o sea, pueden ser algunos datos con los que en general no estamos tan familiarizados. En general, las preguntas del área cualitativa podrían ser, y que tienen que ver con el impacto, es cuál sería el rango de experiencias o de respuestas del público ante un determinado producto o ante una determinada actividad, ¿no?, de divulgación. Podríamos también preguntar qué significa o qué implica esta actividad para quien la está diseñando o para quien la está organizando, qué sucede con las personas al final de la experiencia, cómo la experiencia las transformó, cómo las cambió o no las cambió. Entonces, en general, este es el tipo de cosas que se buscan. Yo creo que en México, en particular en divulgación de la ciencia, nos hace falta muchísima evaluación de impacto. O sea, creo que es algo que nos hace mucha falta porque nos permitiría conocer qué tipo de actividades de divulgación son adecuadas, brindan resultados y demás, y son efectivas con el tipo de públicos que tenemos específicamente. Entonces voy a comentar muy rápidamente porque me quedan como 2 minutos y cacho algunos resultados del proyecto en el que vengo trabajando en el Instituto de Matemáticas, que se llama Festival Matemático, y que en general llevo a cargo de este proyecto los últimos 10 años, y es una feria de ciencias masiva que se hace en lugares públicos con actividades de matemáticas. Que bueno, supongo aquí todos lo saben, pero en general en México las matemáticas son muy mal vistas. Entonces, el hecho de hacer esta feria grande, pues el primer año que lo hice, que fue en 2010, pues pensábamos que no iba a llegar nadie y resultó que estaba muy equivocada y que llegó muchísima gente. Entonces, nada más para que tengan una idea del tamaño del evento, para quien no lo conozca, el Festival Matemático en la Ciudad de México, a la fecha tiene 9 ediciones en todos estos años, y aquí viene pues la cantidad de público, de aforo, de personas que hemos recibido en cada una de esas ediciones. En general, cuando hablamos de la evaluación de un evento, estaríamos pensando en que en realidad estas pueden ser datos para reflejar el impacto de este evento en particular. Y entonces uno diría, wow, tiene un impacto grandísimo. Pero uno de los problemas que hay en este tipo de actividades de divulgación y otras también, es que en realidad esta numeralia pues sí da una idea de la magnitud del evento, pero toda esta numeralia se refiere a datos muy concretos y en realidad para uno como divulgador no le brindan mayor información que sea útil de qué debe mejorar o no. Por eso en el festival hemos ido haciendo un poco de evaluación de impacto. Entonces, en general, le hemos hecho en 3 grandes direcciones, hemos hecho en actividades y hemos encontrado qué actividades funcionan mejor y cómo irlas mejorando. Hemos trabajado también haciendo evaluación de impacto en todos los voluntarios que participan y hemos tratado de ver cómo un evento de este modifica cosas en estos jóvenes. Hemos también utilizado
estos datos para ver el público, para estudiar diferentes grupos de público y darnos cuenta de que aunque tenemos un evento masivo, en cada una de las actividades que mostramos hay diferentes, ¿cómo se llama? Hay diferentes públicos a los cuales atender. Y finalmente todo esto también nos ha ayudado para evaluar el proyecto que tenemos, ¿no? Entonces, en términos generales, esas son como las cosas que podría compartirles, ¿no? Gracias, Paloma. Muchísimas gracias por la aportación. Por supuesto que el tema del evento, este festival matemático, por cierto, me puse a indagar ayer sobre él y no solamente lo realizan en la Ciudad de México, sino que tiene algunas sedes en el interior de la República, ¿verdad? Entonces, creo que tienes razón, ¿no? Medir el impacto como tal de eventos así, no solamente tendríamos que ver los números, ¿no? Cuánta gente llegó, cuántas actividades hubo, sino también el impacto en términos cualitativos, como mencionabas, ¿no? Y poderlo realizar. Qué pena, se acabó el tiempo, pero tienes todavía 5 minutos adicionales después para alguna consideración adicional. Muchísimas gracias, Paloma. Y bueno, vamos a continuar entonces con el doctor Alejandro Azaola. Doctor, tiene 10 minutos para su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Y bueno, buenas tardes. Pues la plática es evaluación del impacto de la divulgación de la ciencia. Me voy a ir un poco a prisa y la verdad es que yo lo acepté con muy baja información de lo que es para mí la evaluación del impacto de la divulgación de la ciencia. O sea, no lo he hecho, pero sin embargo, a partir de la plática me puse un poco a sistematizar. Y primero, pues bueno, yo lo que me pregunté es qué es evaluar. Y como decía también la conferencista que me antecedió, no es una medición del aprendizaje, ¿sí? Sino es aquí realmente un cambio en la conducta, en las actitudes, en las costumbres, habilidades, intereses y expectativas del grupo de los miembros que reciben la información, es decir, de quiénes son los receptores de la información. Y aquí siempre, para que esto pueda funcionar, hay que observar y diferenciar el cambio por lo aprendido o por la información que les puede llegar. Y entonces siempre creo yo que debemos de tener una referencia o un control. El control es cómo iniciamos y el control es cómo terminamos. Y entonces, bueno, aquí yo dije, ¿cómo puedo dar un ejemplo o cómo puedo valorar el cambio para medir el efecto o para medir cómo puedo evaluar la divulgación? Y entonces, primero que nada, ante todo, lo que dije fue, voy a dar una pequeña charla, muy pequeña, de algo que para todo este grupo que tiene intereses disímbolos, o sea, formaciones diferentes, etcétera, algo que nos es común, y lo que nos es común es qué significa el uso de la mascarilla. Y ha habido durante esta época diferentes comentarios de lo que es la mascarilla, pierdo mi identidad, mi libertad de elegir, una posición política, otros no sirve de nada, afecta mi ideología, para unos no puedo respirar, ¿sí? No tengo idea para qué sirve la mascarilla, y también está un poco este contexto de que es una teoría conspirativa todo esto del virus. Sin embargo, yo lo que tengo que hacer es entender qué es lo que está sucediendo y poderlo medir. En este caso, la OMS ha sugerido el uso de la mascarilla. Sin embargo, ¿a quién le llega esta información? Y lo que yo quiero medir es cómo la información genera cambios. Yo lo que estoy aquí comparando es un poco la información que nos ha hecho llegar casi de puerta en puerta el gobierno de la Ciudad de México para decir, el cubrebocas es nuestra mejor defensa. ¿Cuál es el vehículo que usa la OMS y cuál es el vehículo que se está usando para el gobierno del DF? Pero también yo divulgo el conocimiento científico, y el conocimiento científico tiene antecedentes claros, y los antecedentes es que pueda haberse difundido, que pueda haberse
difundido anteriormente, que pueda haber publicado. Entonces, aquí hay un artículo muy interesante que es si las máscaras protegen del COVID-19, reduciendo el inóculo del virus. Y entonces, bueno, siempre se ha visto que el argumento es recomendar las mascarillas para que las personas infectadas no propaguen el coronavirus. Pero ahora resultó que las mascarillas no nada más protegen de que yo expanda el coronavirus, sino para los receptores posibles del coronavirus reduce la carga viral. Entonces vamos a tener con mucha posibilidad una enfermedad más leve o incluso asintomática, ¿sí? Y entonces esto, dicen los autores, podrá generar la inmunidad a nivel comunitario y reducir la propagación del virus. Y su uso puede convertirse en un pilar para el control de la pandemia. Pero, ¿cómo sé si esto es verdad o no es verdad? Entonces, bueno, me fui a dos ejemplos muy claros, dos ciudades muy grandes, reducidas en área, que es la ciudad de Hong Kong y la ciudad de Nueva York. Pero Hong Kong tuvo un problema hace mucho tiempo. En el año de 1968, ¿sí? Una pandemia del virus de 1968 causó alrededor de 1 millón de personas. O sea, en todo el mundo mató 1 millón de personas y en Hong Kong tuvo igualmente un problema altísimo, ¿sí? A partir de ahí, los residentes de Hong Kong tomaron en serio el uso del tapabocas y como parte de esto, en lo que fue la pandemia del SARS en 2003, únicamente perdió la vida 300 personas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Y lo comparo con otra ciudad, en el caso de Nueva York actualmente. En el caso de Nueva York, lo que yo estoy encontrando es que dejaron en Estados Unidos, el mismo presidente Donald Trump dijo, las mascarillas no son necesarias, no sirven, no hay que usarlas. Y entonces la gente dejó de usarlas y era una posición a veces de partido político, también era una cuestión de tipo ideológica, ¿sí? Pero también había un montón de gente que decía, esto tiene que ver algo con un virus que nos están queriendo implantar. Pero sin embargo vemos qué es lo que pasa en la ciudad de Nueva York con un área relativamente semejante a lo que tiene Hong Kong, con más o menos la misma población, y vemos que en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, hay 541,000 casos de personas reportadas con coronavirus y 6,453 muertes. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en Hong Kong? En una población que tiene que usar el tapabocas. Entonces, en Hong Kong hubo 9,664 casos con 163 muertos. Entonces, si comparamos lo que pasa en Nueva York y comparamos la cantidad de casos y la cantidad de muertes, vemos que algo tuvo que ver el uso del tapabocas. Y entonces así es como yo puedo evaluar la información de lo que me está llegando. O sea, cómo estaba antes y cómo estaba después. Esto es con un caso muy general. Y bueno, ¿cómo puedo entonces evaluar mi experiencia? Y aquí pues es porque es lo único que tengo, o sea, no tengo más herramientas para poder difundir. Yo tengo un problema grave para decir cuál es el impacto. Entonces he dado varias pláticas de divulgación de la ciencia en mi área de conocimiento. Y bueno, hay una que siempre me gustó mucho y que la di en el año de 1990. Sin embargo, al poco tiempo llegó un alumno y me dijo, a mí me gustó mucho su plática que usted dio y quiero venirme a trabajar con usted. Teniendo otras oportunidades, hubo un cambio, ¿sí? Un cambio en su conducta probablemente que hizo que llegara Alberto Estrada conmigo a trabajar un tema sobre enzimas. En el año de 2005 di una plática en el Colegio de Bachilleres y la plática era ¿qué son las bacterias y cómo nos ayuda? En el verano siguiente, en el siguiente verano, por el programa de verano de la investigación científica del CONACYT y de la Academia Mexicana de Ciencias, entonces llegó una chica que estaba en esa plática y conmigo hizo esa estancia de investigación y posteriormente en el 2011 más o menos hizo la tesis de licenciatura conmigo. Y
ella lo dijo, yo llegué porque me indujo a hacer algo de lo que usted no está hablando, el uso de las bacterias. Las bacterias no hay que tenerles miedo, ¿no? Esta es la más reciente, la experiencia en Pilares. El año antepasado me invitaron a dar unas pláticas en Pilares y bueno, ¿qué fue lo que sucedió en Pilares? Di una plática, la primera plática, una chica bióloga que trabajaba en Pilares, terminó la plática y me dijo, yo me quiero ir a trabajar con usted, y ahora está haciendo la maestría en ecología aplicada, Mónica. En el caso de la otra plática que di posteriormente, el 23 de octubre, fue importante porque aquí un niño me dijo, quiero ser químico como usted. Pero había una transparencia al final que no sé si la puedan ver. Nada más rápido, me faltan 38 segundos y yo creo que lo más importante, se los voy a dar después, lo más importante es que la divulgación científica tiene que ser el catalizador para los cambios de actitudes en la población a la que está dirigida esta información. La divulgación científica es un catalizador en el cambio de conductas igualmente. Y eso es lo que sí podemos medir y evaluar, porque ahorita nos los acaba de demostrar la maestra Paloma Zubieta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Saola. También No, nos ganó el tiempo, qué pena. Usted nos ha dado una perspectiva un poquito distinta con base en la experiencia de usted como divulgador, con las conferencias que ha dado. Y en efecto, uno no pensaría que esa es una manera de poder evaluar el impacto, pero ya vemos que sí lo puede ser, ¿no? Ya que a través o gracias al resultado o al impacto que usted generó en alguno de los alumnos, en alguna de las personas que escucharon sus ponencias, pues vemos entonces resultados tangibles después, ¿no? Que por supuesto creo que es uno de los objetivos también, ¿no? Y como lo mencionaba ahorita, doctor, generar impacto y generar interés en el público. Y pues por supuesto lo importante ahorita es que no es cualquier público, sino que fue interés en el aspecto académico para que estas personas pudieran seguir adelante con su formación académica. Muchísimas gracias, doctora Saola. Vamos a pasar Gracias a entonces ustedes. con nuestra última ponente, que es la doctora Carmen Sánchez. Doctora Carmen, también puede compartir su pantalla si lo necesita. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias. Me encanta estar en este foro. Es muy emocionante y conoce uno a gente increíble. Yo, al ser la última que presento, pues voy a tomar ya muchas cosas que dijeron mis antecesores y voy a comenzar tomando algunas cosas que dijo Paloma, sobre todo respecto a que la definición de impacto implica de manera general registrar el efecto de una cierta acción. ¿Y cuál sería la evaluación del impacto en la divulgación de la ciencia? Pues para mí es muy importante el efecto que ésta tiene en cualquiera de sus modalidades sobre quien recibe los eventos de divulgación, ya sea si comprenden el mensaje, lo que nos decía el doctor Azaola, el involucramiento de la gente, si puedo provocar interés, generar vocaciones, también ya se dieron ejemplos muy bonitos, cambios conductuales en actitudes, etc. Muchos medios de comunicación de la ciencia consideran que el impacto de la comunicación de la ciencia, finalmente, lo que deberíamos buscar es saber si impacta en la cultura científica de quien recibe estas acciones. Pero esto va a depender, muy importantemente, entre la relación que se establece entre quien emite los mensajes de la divulgación y el público, y lo que tanto los que lo emiten, ya lo dijo Paloma, como los que lo reciben, lo que estén buscando de esas acciones o de esa participación. Yo considero que para evaluar un camino, evaluar este impacto, requeriría una visión estructurada de cuáles son los objetivos y las intenciones de la comunicación pública de la ciencia, y desde ahí voy a hacer mi presentación. Así que voy a reflexionar sobre algunos aspectos que afectan la evaluación del impacto. Como dicen por allí, de metodología ni hablamos, ese es otro rollo. Solo voy a hablar de las partes generales. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. Supongamos que yo tengo un eje que no es numérico, donde tengo al público, aquí lo pueden ver, en dos extremos. El público masivo y el público considerando a cada individuo.
en una escala, en una gradación que no es mejor uno ni otro, sino simplemente son dos estados, desde muy masivo hasta muy individual. Y por otro lado, tengo los efectos que mis eventos de divulgación van a generar. Por un lado, tengo lo que se llama en la literatura un aprendizaje informal lúdico. Simplemente por estar allí presente, por tener contacto con el evento de divulgación, yo me voy a llevar un aprendizaje grande, chiquito, profundo, superficial y muy lúdico. Ese es uno de los extremos en cuanto a los efectos de la divulgación. En el otro extremo me llevo un aprendizaje informal significativo, es decir, introyectado, unido a mis necesidades, a mis conocimientos y a mis antecedentes. Del cruce de estos ejes, yo puedo obtener 4 cuadrantes. Si yo considero al público masivo y que este público la va a ir a pasar bien, en otras palabras, va a tener un aprendizaje informal lúdico, parte de lo que nos presentó ya Paloma, el objetivo de mi evento de divulgación va a ser simplemente, no pretendo más que decirles, chavos o público, la ciencia existe. Si yo en cambio considero a los individuos en sus necesidades y en sus requerimientos, pero yo quiero que se diviertan, lo que voy a buscar como objetivo de mis actividades de divulgación es atraer, que la gente diga, ah, qué atractivo es esto. Si yo, por otro lado, estoy considerando al público masivo nuevamente, pero sí quiero que se lleve algo de aprendizaje más a fondo, el objetivo de la divulgación será mostrar que la ciencia es interesante. Y si por otro lado me estoy preocupando por el individuo y porque se lleve algo que necesita a su medida, lo que estoy buscando es que el individuo vea que la ciencia es parte de su identidad, como nos decía el doctor Azaola, que tome una decisión, por ejemplo, en el caso del uso del cubrebocas. Vamos a hablar de cada uno de estos cuadrantes rápidamente. El primer cuadrante, recordarán ustedes que es un público masivo y en el que yo estoy buscando un aprendizaje informal lúdico. Esto es típico de las ferias de ciencias. Esta es una feria de astronomía. Y aquí podemos ver que la divulgación o comunicación que se hace en estos casos es más bien festiva y lúdica, y la evaluación, pues no puedo pretender más que cuando mucho ver cuál es el número de asistentes, que a mí me parece un registro muy importante. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando con esos eventos es acercar, jalar, hacer que la gente esté presente. Si yo me voy al siguiente cuadrante, que también Paloma nos presentaba algunos eventos dentro de esta gran feria, como son los talleres, aquí lo que estoy buscando es ese aprendizaje informal lúdico, pero en cada uno de los individuos. Y allí, en este caso, sí puedo, haciendo comunicación de la ciencia con materiales lúdicos o didácticos, puedo hacer encuestas, entrevistas, platicar con los presentes, pero sin olvidar que aquí el impacto que yo quiero causar es divertir. Divertir en el sentido más amplio, donde hay un aprendizaje detrás. Por otro lado, recuerden que hay otro cuadrante más, donde yo estoy considerando al público de manera masiva, pero estoy queriendo que aprenda algo, que se lleve algo, como sucede en conferencias, demostraciones, sobre todo las que se llaman conferencias interactivas, donde hay participación del público. Y aquí lo que yo estoy buscando es una comunicación masiva, pero para públicos específicos. Recuerden que aquí mi objetivo es mostrar que la ciencia es interesante. ¿Y cómo voy a hacer la evaluación dentro de este cuadrante? Utilizando muchas metodologías, contando el número de usuarios, pero acercándome a ellos, viendo qué tantas veces preguntan, qué preguntan, poniéndoles breves cuestionarios, etc. ¿Por qué? Porque dentro de este cuadrante, para lograr este objetivo de mostrar que la ciencia es interesante, me interesa informar, pero informar adecuadamente. Vámonos al cuarto cuadrante, en donde me está interesando cada individuo participante en un evento de divulgación y me está interesando que se lleve algo. Y ese algo que se va a llevar es según lo que necesita, lo que le interesa, lo que lo trajo aquí, lo que lo motiva, lo que quiere saber, lo que le interesa, lo que le preocupa. Y en ese caso,
la comunicación de la ciencia es lo que se llama cara a cara, a las necesidades de cada quien. Aquí intervienen mucho los mediadores, los guías, y la gente que está actuando con el público directamente. Y aquí, ¿cómo le hago para medir lo que está sucediendo, ese impacto? Pues aquí es la pregunta de los 64,000 pesos que todos los divulgadores de la ciencia nos hacemos. ¿Qué metodologías son las más adecuadas para saber si en un evento de divulgación que no es coercitivo y no es obligatorio, el individuo se está llevando algo según sus necesidades? Problema enorme, porque cada individuo tiene necesidades diferentes. Entonces, nuestros métodos de medición de impacto son casi personales. Y aquí no se nos olvide que el impacto de nuestras actividades en este cuarto cuadrante son de encauzar. De manera que, considerando estos 4 cuadrantes y viendo los objetivos que se pueden pretender con cada uno de los eventos de divulgación que ocurren en cada uno de ellos, yo llegaré a la medición de qué tanto estoy acercando en el primer cuadrante, qué tanto se divierte la gente, qué tanto se está llevando información y qué tanto estoy logrando, como nos mostraban también, que alguien llegue y diga, yo quiero hacer la tesis con usted. Eso es la meta en mi vida. Bueno, la exposición a estos 4 cuadrantes que les estoy mostrando aquí, presuponemos que va a influir en la cultura científica de los receptores, que es la meta que yo tengo con los eventos de divulgación. Y obviamente, pues medir estos efectos va a requerir de metodologías muy, muy diferentes. A esto habrá que agregar 2 cosas más. Uno, el efecto de la escuela. Aunque nos quejamos de la escuela en México y en ocasiones pocas aportaciones, me refiero a la escuela básica, finalmente, pues sí tiene ya un impacto en la cultura científica y va a hacer que la lectura que se le dé a los eventos de divulgación se modifique según esa base de la que partimos. Y desde luego está todo el asunto de cómo se está viendo a la ciencia, cómo se percibe la ciencia, lo que se llama la naturaleza de la ciencia. En otras palabras, es posible hacer una evaluación mucho más sencilla si estamos considerando a estos 4 cuadrantes, que es solo una de tantas propuestas que nos podemos encontrar por allí. Ya no se vio, pero la publicación donde lo pueden consultar a detalle, la muestro en un ratito. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen. Por supuesto, veo que, bueno, sí alcancé a ver que en la diapositiva venían los datos de donde viene de manera completa este estudio, que entonces creo que es de su autoría, ¿verdad? Por lo que estoy revisando, pero no se preocupe, lo podemos compartir ahorita, sino también a través del chat, si quieren también, por supuesto, dejar sus datos por si alguno de las personas aquí quieren hacer contacto, pues también adelante. Pues muchísimas gracias, doctora Carmen, por su aportación. Usted nos dio un enfoque completamente diferente y ya, bueno, no sé si, cómo llamarlo, digamos, ya con los cuadrantes que usted define, ¿no? Ya se puede medir el impacto de manera un poquito más específica y creo que tiene razón en que cada uno de estos cuadrantes puede aplicar a diferentes eventos que hemos visto de divulgación a lo largo de estas sesiones, ¿no? Que hemos hablado de museos, hemos hablado de ferias, en este caso, por ejemplo, el Festival Matemático, de conferencias, de revistas, de cine, de televisión. Entonces, podemos tener una visión muchísimo más completa del impacto que se genera con todas estas actividades de divulgación en el público. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Y bueno, pues seguimos como siempre esperando e invitando, por supuesto, a las personas que nos acompañan, a nuestro público, para hacer algunas preguntas o comentarios a nuestros ponentes. Vamos a comenzar con una pregunta que nos hizo Luciano Héctor Toscano Torres, que nos pregunta, ¿cuál consideran que es la mejor forma de divulgar ciencia? Bueno, es una pregunta muy, muy, muy abierta y por supuesto que si alguno de los ponentes quiere contestar. ¿Paloma? Pues de una vez, de entrada, Luciano, gracias. Yo considero que no existe una manera más correcta que otra.
todo depende de cuáles son los objetivos y cuál es el público destinatario. O sea, yo creo que la divulgación tiene diferentes formatos y cada uno de ellos se puede adaptar o no. Yo considero más bien que lo interesante en ese caso particular sería que los objetivos de un producto de divulgación, y viendo cualquier producto de divulgación, o sea, una feria, un taller, un video, o sea, cualquiera que este sea, que estos objetivos vayan perfectamente dirigidos al público específico que es el que va a atender ese producto de divulgación particular, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Gracias. Gracias, Paloma. Adelante, doctora Saula. Gracias. ¿Puedo compartir la pantalla un momento? Adelante. Es una sola transparencia y es la que me faltó. Y aquí lo que yo quería era hacer énfasis en algo y que tiene que ver con la pregunta que hizo Luciano. ¿Cuál es la mejor forma? Y la mejor forma, yo ayer lo estuve pensando mucho, y es el catalizador. Y ese catalizador tiene que ver con la pasión del ponente. Primero, el grupo receptor puede ser un grupo especializado o no especializado, pero la pasión del ponente siempre tiene que ver con el cambio en la forma de pensar, en la nueva, el cambio de actitud y en ese nuevo receptor que se va a formar durante ese momento. Yo creo que la pasión es lo más importante, y yo lo que he aprendido aquí en las distintas pláticas de divulgación científica es que la pasión de todos los ponentes siempre está presente, y eso ha sido el catalizador para que yo esté tan interesado en estas conferencias. Creo, Luciano, que un ponente sin pasión no va a ser un buen divulgador de la ciencia. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Saola. Doctora Carmen, y quería comentar algo sobre esta pregunta. No sé si hay muchas preguntas para que las abordemos todas. Ok, perfecto. Sí, entonces, si quieren, pasamos a la segunda, que en realidad esta segunda pregunta va también muy relacionada con lo que ya se comentó ahorita. Es de Eduardo Villa y nos dice, en términos de evaluación, considerando las características de la mayor parte de la población mexicana, ¿cuál es la forma de divulgación más efectiva? ¿Museos interactivos, charlas, ferias científicas o a través de medios escritos? Si alguno quiere contestar. Paloma. Yo creo que está directamente relacionado con la pregunta anterior, la de Luciano, o sea, que es un poco otra vez el mismo asunto. Yo vuelvo a insistir en que dependiendo cuáles son los objetivos y cuál es el público al que queremos llegar, todos los productos son útiles, ¿no? Carmen ahora mencionó este asunto de que hay divulgación que se hace para públicos masivos y también hay divulgación que se hace más para individuos. Sin embargo, pues va a depender de cuáles son los objetivos que se están persiguiendo, ¿no? Y entre los objetivos están desde los aprendizajes, las actitudes que ha mencionado el doctor Azaola, o sea, hay una variedad de cosas, ¿no? Gracias, Paloma. Bueno, si no, podríamos continuar con la siguiente pregunta, que es un poquito más distinta. Es de David Azul y él nos dice, ¿piensan que el papel de las redes sociales digitales en la divulgación de la ciencia es relevante para influir en el cambio de conductas o actitudes en nuestro país? ¿O solo son un apoyo promocional de las herramientas como las ferias, charlas, etcétera? Carmen, doctora Carmen. Bueno, gracias. Para David, considero que como cualquier otro medio donde tú puedes hacer comunicación de la ciencia, las propias redes sociales, según las manejes y las utilices, es el resultado que vas a obtener. Puedes obtener un resultado muy superficial si las usas de esta manera, pero puedes tener una penetración muy, muy fuerte y lograr cambios de actitudes, de conductas, etcétera. Entonces, más bien no es que las redes sociales funcionen o no funcionen para estos menesteres, sino depende mucho de la forma en que sean utilizadas.
Gracias, doctora Carmen. Adelante, doctora Saola. Gracias. Ayer, antier, perdón, un amigo del Instituto de Ecología de Jalapa me mandó un mensaje y me comentaba si yo le podía responder una pregunta de un trabajo que están haciendo, y era el impacto de las redes sociales en la conservación de la biodiversidad. Y en una plática pequeña con otras personas, lo que estuvimos analizando es cuál es el papel cómo utiliza la gente las redes sociales. Y entonces eso es lo que tiene que ver con lo que la gente usa de las redes sociales, porque las puede usar las redes sociales para buscar información o puede usar las redes sociales para buscar meramente, voy a decir una palabra que no me gusta mucho, pero es el chisme. Entonces, todo depende del público al que se le haga la pregunta y que el público tenga cierto grado de especialización o de interés. Eso es lo importante, ¿no? Las redes sociales creo que son bien importantes. Gracias, doctora Saola. Si alguien gusta comentar algo más, si no, pasamos a la última pregunta, que es de Ana Claudia Nepote González. Muchas felicidades a los panelistas y al doctor Asaola. Y su pregunta es, ¿cómo evaluar actividades virtuales y a distancia de divulgación de la ciencia? Adelante, Paloma. Bueno, yo creo que está conectada con la respuesta anterior, con la respuesta que se acaba de dar a David, que dieron tanto Carmen como el doctor Asaola. De entrada, las redes sociales permiten hacer una captura de una serie de métricas que dan una idea de cómo está esto, de cómo está funcionando una actividad particular. Entonces, en términos generales, lo que hay que tratar de hacer es tener un antes y un después del evento virtual, de la intervención. Entonces, por un lado, este antes y este después se podría generar directamente a partir de las métricas que tienen páginas como Twitter, Facebook, etcétera. Esa es una manera. Y otra manera, bueno, podría ser incluso a partir, Carmen mencionó, por ejemplo, los cuestionarios. Se pueden realizar muy breves cuestionarios a distancia. Existen herramientas en línea que sirven para hacer, por ejemplo, nubes de palabras, que pueden dar ejemplos de asociaciones que tiene el público con diferentes conceptos o con diferentes ideas que se van a presentar como parte de una actividad de divulgación. Entonces, creo que es relativamente fácil. Lo que pasa es que es distinto a lo que en general estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo, entonces hay que buscar, hola Ana Claudia, y qué gusto que estés aquí. Entonces, habría que buscar otra manera de hacerlos participar. Hay una herramienta que se llama, es que estoy buscando cómo se llama, Metro algo. Ahora, gracias, exactamente, en donde puedes hacer estos diagnósticos en línea, las personas participan y se va viendo en línea cómo las personas van reaccionando. Y es algo que en general al público le llama mucho la atención y le entusiasma ver los resultados. Entonces es una manera de realizarlo. Gracias. Gracias, Paloma. ¿Alguien más quiere contestar a esta pregunta de cómo evaluar actividades en línea? Adelante, doctora Carmen. Gracias. Bueno, yo tengo un ejemplo muy particular y recién salido del horno. Hice con unas compañeras una investigación en línea utilizando celular sobre las conductas del público mexicano, una población muy, muy grande. Está publicado, a quien le interese le puedo dar la cita en la revista Prisma, una revista española. Y hicimos con un método que se llama SurveyMonkey, que todo el mundo conoce,
levantamos una encuesta gigantesca para ver las conductas en muchos de las recomendaciones que se hicieron al principio de la pandemia. Obtuvimos muchísimos datos gracias a esta herramienta. Y esto lo voy a unir con la pregunta que se estaba haciendo antes, porque creo que es interesante que encontramos en esta encuesta gigantesca que mientras más escolaridad en los mexicanos, mayor es la consulta de material especializado, eso es obvio, y mientras menos escolaridad hay, lo que se consulta para informarse sobre las conductas a seguir o las recomendaciones son redes sociales, y ahí sí voy a robarle la palabra que no le gusta al doctor Azaola, con chismes. Entonces, bueno, eso nos da una fotografía muy interesante de la sociedad mexicana. Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Por supuesto, sí, de hecho, pues, nos están pidiendo acá si nos pueden compartir la cita de esta herramienta. Pueden usar el chat para dejar ahí alguna información. También estoy dejando acá la plataforma que se mencionó ahorita, que es Menti o Mentimeter, no sé en realidad cuál es el nombre, que nos mencionaba ahorita Paloma, que de hecho a mí también ya me ha tocado, no que yo la imparta, pero sí en algunos talleres y cursos sí la mencionan y es como muy interactiva. Entonces, de momento igual y puede funcionar. Muchísimas gracias a los ponentes, por supuesto, por resolver algunas de las preguntas que nos hace amablemente el público. Mentimeter, así es. Y bueno, pues entonces vamos a cerrar entonces con la etapa de conclusiones. Como les había comentado, cada uno tendrá 5 minutos adicionales para sus consideraciones finales en torno al tema del día de hoy. Vamos a comenzar entonces con el mismo orden que estábamos. Entonces, adelante, Paloma Zubieta. Ok, muchas gracias. Primero que nada, bueno, quiero aprovechar y agradecer a la UAM y a la SUMEDICIT por haberme invitado a este evento. En particular, bueno, gracias a Nemesio, que está por aquí. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Y compartir con Carmen y con el doctor Azaola es interesante y es un honor. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que el doctor Azaola llamó la atención sobre una parte que es indispensable, y Carmen lo hizo en otro sentido, y me parece importante que consideremos ambas. Creo que la divulgación está cerca o hay una línea divisoria muy tenue en ciertas áreas de la divulgación y la educación. Esto es, hay áreas de la divulgación que se asemejan a la parte de educación no formal. Entonces, de entrada, en un país como el nuestro, creo que hay que tener mucha claridad en que la divulgación contribuye con una serie de cuestiones importantes, con aprendizajes y con, voy a decirlo así, tal cual, bachea problemas que va dejando la educación formal, ¿no? O sea, la divulgación tiene un papel esencial en ese sentido. Y en el otro sentido, creo que el doctor Azaola acierta diciendo esto de las actitudes. Yo, de hecho, creo que una de las contribuciones esenciales que hacemos desde la divulgación, y al menos lo entiendo así para el Festival Matemático, es en cuanto a las actitudes que tienen los públicos hacia, por ejemplo, las matemáticas, en mi caso, ¿no? Creo que en una feria de matemáticas masiva como es la mía, las personas no van específicamente a aprender matemáticas. Es cierto que es como una cuestión secundaria deseable, o sea, sí es algo que me gustaría, pero no es mi objetivo primordial. Mi objetivo primordial en este evento, por ejemplo, sería cambiar las actitudes hacia las matemáticas, que las personas piensen que las matemáticas pueden ser divertidas, que son para todos, que no son tan difíciles como creían, etc. Y además, pues que se lleven cosas de curiosidad, de inquietud, que descubran que las matemáticas son diferentes a las que ellos imaginaban. Entonces, en ese sentido, creo que la evaluación de diferentes, de todos estos productos de divulgación es vital y es importantísima
para la divulgación en México, ¿no? Porque necesitamos saber qué funciona y cómo funciona. Y porque además, en general, en este momento ya hay una masa crítica de divulgadores importante en el país. Se está haciendo divulgación en todo el país. Entonces tendríamos que saber cuáles son las estrategias que funcionan. Incluso para asignar recursos o para aplicar estrategias. Muchas veces queremos replicar en México eventos que se generan en otros países, por ejemplo, fuera del país, y el problema es que los públicos no son los mismos, ¿no? Entonces, la evaluación puede dar una idea fundamental de cómo está el mapa de cosas y de para qué están funcionando o no ciertos esfuerzos, porque hay que tratar de sacarle el mejor partido a cada esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la idea que a mí me parece importante transmitir. Gracias. Gracias, Paloma. Muchísimas gracias por su intervención y, por supuesto, por tu participación con nosotros. Vamos a continuar con el doctor Azaola. Doctor, tiene 5 minutos para sus conclusiones. Gracias. Hace rato no agradecí la invitación porque sabía que no me iban a alcanzar, o sea, escasamente me iban a alcanzar los 10 minutos. Ahora sí, agradezco la invitación y sobre todo, más que la invitación, agradezco la que me hayan permitido participar en varios de las conferencias que ha habido durante las últimas semanas. Yo creo que la divulgación tiene 2 ámbitos de receptores, que son el público no especializado y el público especializado. O el público que tiene cierta información y que tiene cierta tendencia hacia algo. ¿Qué es lo que yo trato de difundir todo el tiempo? O sea, mi plática que he tenido, que he ido reformando, madurando durante un buen rato, ha sido las bacterias, nuestras amigas. Entonces, un cambio de actitud de la gente, porque las bacterias, cada vez que alguien dice, tienes una bacteria, ya te vas a morir. Ahora lo que está pasando es, me dio el coronavirus, ya te vas a morir. No, o sea, si te dio el coronavirus, cambia tu conducta, cambia algunas actitudes, cambia algunas cosas y no te vas a morir necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que la divulgación científica también nos permite vivir sin temor, que eso es lo más importante. Y eso es lo que hay que llegarle a la gente no especializada como a la gente especializada. Hace poco que di una plática sobre estas bacterias, yo hablaba de las bacterias del pulque, que eran bacterias que eran benéficas para la salud, porque son benéficas para la salud. Y entonces una señora al final me preguntó, oiga, entonces ¿me puedo tomar un vaso de pulque todos los días? Y bueno, yo nunca hablé de que la gente tomara el pulque, pero es la forma en que la gente lo va tomando. O sea, ¿cuál es su referencia de esta señora? Y entonces dice, bueno, el pulque me es bueno porque aparte de que me gusta, me va a dar bacterias benéficas para la salud. Y bueno, nunca lo dije, pero es la forma en que se toma la información, la divulgación. Hay que hacer ahí algunas correcciones y todo para que esto no suceda. Pero eso es el público que nosotros tenemos, un público especializado y un público no especializado. Para los dos tiene que ir la información por igual. Y lo más importante es que el receptor es el que dentro de su, ya me prendió la luz mi mujer, y me digo que no tanto, perdón, pero entonces esto quiere decir que este público receptor también tiene cierto grado de información y que esa información que él tiene es proporcional a la modificación de conducta que va a tener. La divulgación científica, creo yo, que es importante para modificar conductas. Es importante. Por eso agarré el caso de los tapabocas, ¿no? ¿Por qué? Porque los tapabocas todavía están siendo, yo aquí lo veo, hay gente que no usa el tapabocas, hay gente que sí está usando el tapabocas a partir de diciembre. Los datos que nos mostró Milenio, bueno, los periódicos, de que la mayor cantidad de infectados fue en fiestas y en el transporte público. Ahí tenía una transparencia de cómo se sube la gente al metro antes y después, pero no sé por qué no se me quedó aquí guardada.
antes y después de estas fiestas de fin de año. Y hay un cambio de actitud fuerte. No quiere decir que sea un grupo especializado, es la forma como le llegó la información a la gente. De puerta en puerta, un cartel donde decía, cuida tu vida, usa el tapabocas. Fácil la información. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar entonces con la participación de la doctora Carmen Sánchez. Doctora Carmen tiene sus 5 minutos de conclusiones. Gracias. ¿Podría compartir la pantalla? Claro, por supuesto. Bueno, justamente donde me quedé, algunas personas me han mandado un mensajito de dónde está publicado lo que presenté hoy, y está en el Journal of Science Communication del 2016. Y no venía yo preparada. No, la verdad es que ya no me dio tiempo de hablar de mis conclusiones, pero caen muy bien para lo que ahorita se requiere. Me gustaría dejar muy claro que la medición del impacto de la comunicación pública de la ciencia es un campo nuevo, pero que requiere estar todo el tiempo investigándolo. Y como mencionó en algún momento Paloma, implica que tengamos muy claros los objetivos y los efectos que queremos lograr. Que sepamos cuáles son las intenciones que están buscando los medios y lo que los receptores de estos eventos de divulgación están buscando. Solo con esas componentes vamos a poder lograr saber si estamos pudiendo impactar en la manera en que estamos pensándolo. Existen muchísimas formas de enfocar el registro del impacto. Desde los ponentes, los medios, los receptores. Aquí ya se ha hablado de numerosas componentes de todo este sistema complejo. Depende qué estamos persiguiendo con la investigación y con esta medición del impacto. Lo que yo les presenté ahora está muy dirigido a saber el tamaño del público y la pretensión de los medios. Pero hay muchísimas otras formas de enfocar esto, no es la única, es más bien una de las muchas posibilidades. Pero me gustaría cerrar diciendo que finalmente lo que perseguiríamos los comunicadores de la ciencia es lograr medidas de impacto a través de indicadores. O sea, cuando nosotros podamos transformar todas estas mediciones de si cambiamos la conducta, de si somos simpáticos, de si somos claros, de si aprende la gente informalmente, esa sería otra conferencia, de si aprende la gente informalmente, de si se divierte, todo eso que metimos en esta olla en la tarde de hoy, debería de estar enfocado a lo que se llama medición de indicadores, porque la medición, los indicadores, nos van a permitir reflejar el impacto, pero en unas medidas comparables, para que nosotros podamos decir, las conferencias hechas de tal forma aquí en España, en Estados Unidos y en Guadalajara, funcionan para este objetivo, es porque tienen un indicador medible que me permite hacer comparaciones. Mientras no tengamos esa forma de evaluar el impacto a través de indicadores, pues vamos a seguir diciendo, pues este es mejor, creo que esta funciona más, se va por aquí, se va por allá, pero pues la labor que tenemos encima a todos los que nos interesa esta rama de la investigación es enorme, porque se empiezan a tener indicadores en los museos y centros de ciencia, pero en el resto de los medios, pues mucha de la medición que se hace, sobre todo los medios escritos, es a través de cuántas veces te menciona el periódico, cuántos artículos de investigación o de ciencia salen, cuántas infografías se ponen, pero no tenemos sistemas comparativos. Entonces, pues esa es nuestra tirada al fin, poder tener indicadores que nos permitan realmente compararnos y saber si la estamos haciendo bien o si nos regresamos. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen. Un placer escucharla. Ya es la segunda vez que la tenemos con nosotros en estas sesiones. Esperamos que no sea la última también para los demás
ponentes. Y pues bueno, ha sido una charla muy interesante, como las sesiones anteriores también han sido. Cada sesión vamos aprendiendo algo nuevo, personalmente yo también lo digo, y lo podemos también medir el impacto de estas sesiones, porque al menos yo sí estoy aprendiendo cosas nuevas cada semana. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, déjenme compartir aquí la pantalla ahora yo, ya que queremos hacerles entrega, bueno, virtual en este momento, de unas constancias de participación que preparamos para ustedes. Se las voy a leer. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, AC, otorgan la presente constancia a la bióloga experimental, Paloma Zubieta López, por su participación como ponente en la 10ª sesión de la Jornada de Divulgación Científica UAMSO Medicit, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema Evaluación del impacto de la divulgación de la ciencia. Firman el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es el coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente del Consejo Directivo de la SOMEDICIT 2020-2022, Ciudad de México, 20 de enero del 2021. Muchísimas gracias para bióloga Paloma Zubieta. También tenemos la constancia, perdón. La misma constancia también para el doctor Alejandro Azaola Espinosa y finalmente para la doctora Carmen Sánchez Mora. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por haber aceptado participar en estos miércoles de divulgación de la ciencia que estamos haciendo desde el año pasado y que vamos a continuar durante todavía más miércoles. Así que aprovecho también para invitar a las personas que nos acompañan y también, por supuesto, a los ponentes a que compartan este evento. Ahorita les estoy dejando en el chat el enlace, que es el mismo enlace que hemos estado difundiendo en los carteles, para que compartan este evento con colegas, con sus redes y demás, y se pueda volver una red un poco más grande, porque recuerden que esta es una iniciativa que estamos haciendo desde la Rectoría General para el tema de divulgación de la ciencia. Así que muchas gracias a todos. No me resta más que dejarles aquí el cartelito para la siguiente sesión, que va a ser el próximo miércoles 27 de enero, misma hora, 17 horas, y el tema de esa sesión será las redes sociales y la comunicación de la ciencia, que ya hoy ahorita en la parte final se trató un poquito sobre este tema de las redes sociales, y bueno, vamos a tener una sesión específica para ello para el próximo miércoles. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Les dejamos ahí el enlace. Recuerden que ya se pueden empezar a registrar y un día antes les mandamos los datos para conectarse vía Zoom. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.